buenas noches, señoras y señores. Que las fuerzas globalitarias están impulsando su agenda de poder es algo que a nadie le puede ofrecer ya duda alguna. La pandemia les brinda oportunamente una ocasión inmejorable para imponer la dogmática del cambio climático, que es el eje de su impulso ideológico. El virus, nos anuncia Bill Gates, es malo, pero el cambio climático es mucho peor. El paquete completo incluye dejar de comer carne, olvidarnos de viajar en avión y vacunarnos, claro. Ya lo verán. Como verán cerrarse las ciudades y prescindir de los automóviles, que se convertirán en piezas acusatorias de los egoístas que no quieran prescindir de tan señalado elemento contaminante, porque todo será a mayor gloria de nuestra salud y de la del planeta. Y en nuestra sección, desde fuera, ciencia del clima real. Mucha gente se ríe de quienes profetizan el fin del mundo poniéndole fecha y de cómo, una vez que no se ha producido en el plazo indicado, simplemente la posponen sin que se les mueva un músculo de la cara. Pero pocos conocen que el catastrofismo climático lleva la misma senda. Las profecías anunciadas con reiteración no se han cumplido y sus defensores se limitan a mirar para otro lado y ocultar las pruebas que muestran que todo este asunto tiene el mismo fundamento científico que la deducción del día del juicio a partir de la lectura del Levítico, por poner un ejemplo. Por más que se llamen científicos, esto se parece mucho a la bruja Lola. Y perdón, Lola. De entre todos los elementos que conforman el clima, el Sol tiene una reconocida importancia. El Sol es la fuente de energía del planeta, que llega en forma de luz y calor. En términos generales, la temperatura depende de la intensidad con que alcanza la superficie de la Tierra tanto la luz como el calor procedentes del Sol. De modo que la latitud es un factor fundamental, porque el ángulo en que inciden los rayos solares sobre la superficie de la Tierra varía en el tiempo, conformando las estaciones debido a dos hechos esenciales: los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Las variaciones que se producen en la órbita terrestre pueden ser determinantes en la conformación del clima, como demostró el físico serbio Milutin Milanković hace ahora un siglo. Milanković determinó que las irregularidades en la traslación y en la rotación de la Tierra producían alteraciones climáticas de gran impacto. Así, la variación en la elipse de la órbita puede variar hasta en un 11% la cantidad de energía que nuestro planeta recibe del Sol. También los cambios de rotación en el eje de la Tierra, la oblicuidad, que se modifica hasta en 3 grados de inclinación cada 40.000 años. Y por último, la precesión axial, una fuerza que tiende al cambio de dirección en el eje de rotación de la Tierra con respecto a las estrellas fijas en un periodo de unos 25.000 años, causado por la atracción del Sol y la Luna sobre la Tierra y que modifica la posición relativa de los solsticios y de los equinoccios. Aunque la atmósfera de nuestro planeta impide que una buena parte de la radiación solar llegue hasta la superficie filtrando los rayos más dañinos, el protagonismo del Sol es evidente. Además, la cantidad de energía que recibe la superficie puede variar con amplitud entre un día nublado y otro despejado hasta en 4 veces. Otro factor que actualmente está teniendo mayor protagonismo a la hora de explicar los cambios en el clima son los ciclos solares. Es innegable la relación entre las manchas solares y los periodos de largas sequías o las inundaciones, así como en el ascenso y descenso de las temperaturas. Las tormentas solares pueden producir efectos de gran alcance, de los que habitualmente no somos conscientes. Si la actividad solar aumentase su intensidad y dirigiese hacia la Tierra sus rayos, podríamos sufrir el evento Carrington, así llamado por el astrónomo británico que lo detectó en 1859. El evento Carrington fue consecuencia de una extraordinaria tormenta solar que se dirigió hacia nuestro planeta, según se cree la mayor en 500 años, y que se produce unas 2 veces cada milenio. Básicamente se trata de que la radiación electromagnética en la cromosfera del Sol emite partículas de alta energía que pueden alcanzar la Tierra, colapsando las redes globales que dependen de la electricidad, lo que en el mundo occidental equivale prácticamente a toda la actividad. De hecho, en julio de 2012 tuvo lugar una explosión solar de magnitud semejante, pero no se produjo en dirección a la Tierra. Sin embargo, sabemos que antes o después tal cosa sucederá. En 1859 su efecto no fue muy grave porque la importancia de la electricidad era mínima, pero nuestras sociedades dependen hoy por completo de ella. Si sucediese otro evento Carrington, el desastre sería de proporciones descomunales. Y esta noche tenemos con nosotros a don Alex Lachain. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Un gusto, don Fernando, estar de nuevo aquí. Ya hacía tiempo, es verdad que llevábamos un tiempo sin traerle, lamentablemente. Pero bueno, al principio en la entrada comentaba yo en el apartado desde fuera cómo
vienen haciendo predicciones, ahí las tenemos, vienen haciendo predicciones acerca de eventos climatológicos que van a suceder, y tenemos ahí una predicción que creo que es de 1923, en donde se dice que un glaciar determinado en Estados Unidos va a desaparecer para 1948. Después de esa, en otro periódico, ahí lo tienen, Arizona Republic, se dice que el glaciar pues, se va a desvanecer, como ven ustedes al final, en el plazo de 25 años. No sé la fecha exactamente de cuál es, pero en fin, el año 52 también hablan del deshielo del glaciar, y en el año, y el National Geographic, como tienen ahí, ven cómo anuncia que esto es del 2009, del 2 de marzo, por cierto, del 2009, vaya puntería, bien, pues que prácticamente hace 11 años justos, no más glaciares en el Parque Nacional para el año 2020, se pregunta aquí de forma más modesta en lugar de hacer una tajante afirmación. 2020, bueno, el glaciar, les tengo que decir, señores, que estamos en el 21, que sigue existiendo exactamente igual que estaba en 2009. El New York Times también habla del cambio climático como amenaza al glaciar, al Parque Nacional Glaciar, ¿no? Es del 22 de noviembre del 2014 y dice que desaparecerá en 30 años. Estos ya le dan patada a seguir hasta el 2044. Hablamos del mismo glaciar que viene desapareciendo desde 1923, según la prensa, la libérrima prensa norteamericana que tantas cosas nos enseña. Bueno, esto hay que tomárselo a broma, don Alex. Sí, bueno, el glaciar yo supongo que es que no lee la prensa. Es esto, sin duda. Y va a su bola. Yo comentaba antes, y es que es cierto, a todos estos que hacen estos vaticinios, ¿no? Y como Al Gore y compañía, pues más le valdría tomar nota de Jean-Michel de Notre Dame, que escribió sus predicciones en cuartetas. Nostradamus. Sí, Nostradamus, muy interpretables, sí. Y entonces, bueno, pues así con esa lírica de esa poesía, pues uno nunca sabe lo que está diciendo, puede ser o puede no, pero estos es que dan fechas concretas en el 22, en el 44, no va a haber glaciar, y el glaciar ahí sigue, como siguen los osos polares, y como sigue... Que cada vez hay más. Que cada vez hay más, y como sigue... La vegetación en el mundo, cada vez hay más bosque. Cada vez está el planeta más verde, porque, vuelvo a repetir lo que ya he dicho en algunas ocasiones en este mismo plató, la vida se basa en el carbono, y el CO2 es el gas de la vida. O sea, no existe la vida sin CO2. ¿No? La función clorofílica, esto cualquier niño de primaria lo sabe, se basa precisamente en el CO2, si no, no crecen las plantas. Y si no hay plantas, no hay vida. O sea, todo esto es una cadena. Lo decía perfectamente Patrick Moore, el apestado de Greenpeace, que fue fundador, el único con estudios académicos. El único científico de entre los fundadores de Greenpeace. De todos los fundadores. Que acabó a pedradas con ellos. Que le acusaron de estar a sueldo de las petroleras y tal. Él dijo, señores, ¿quieren ustedes sacar un elemento, el carbono lo quieren sacar de la tabla periódica? O sea, ¿pero ustedes qué quieren hacer? ¿No? Es curioso, Alex, porque es algo que se repite con reiteración. Cada vez que alguien se desmarca o alguien ataca estas teorías apocalípticas, siempre está al servicio de alguien. Les acusan. Debe ser por aquello de que cree el ladrón, que todos son de su condición, porque ellos sí que están al servicio. Tienen mucho miedo de que se descubra el pastel. Entonces intentan, pues... echar basura sobre cualquier voz disidente, es decir, buscar en su pasado cualquier cosa que no para sirvarle basura y desprestigiarlo, porque saben perfectamente que la mayoría de científicos, yo estoy en contacto con algunos que trabajan para instituciones y que no pueden decir abiertamente la verdad, pero la piensan y me la dicen a hurtadillas. Son mayoría, o sea, la supuesta mayoría del consenso científico que avala que el CO2 es el responsable del calentamiento global, estos son una minoría, Don Alex, es que esto pasa desgraciadamente en todas las materias y esto tendría que ser objeto de reflexión. Pasa igual con los psiquiatras, por ejemplo, cuando tú hablas con ellos, con una gran parte de los psiquiatras, en temas de género, por ejemplo. Claro. Pasa igual en este momento con muchos científicos y con muchos médicos cuando hablas de lo que está pasando, de la pandemia, etcétera. Es decir, hay una coerción social establecida y en el caso del cambio climático de forma también muy evidente que impide que el disidente manifieste siquiera la más mínima discrepancia. Estamos en eso, hay eso que llaman un consenso de la autotitulada comunidad científica que es sencillamente falso. Además, yo he estado hace poco como
como usted bien sabe, don Fernando, en un programa de televisión de otra cadena mayoritaria en prime time debatiendo sobre estas cosas, y la parte contraria, los afirmacionistas, lo primero que hacen al presentarse es decir, no, esto es incuestionable, sí. O sea, esto está demostrado por la ciencia, o sea, lo de que hay un calentamiento global, que el CO2, que no sé qué, que el hombre y que no sé, esto nadie lo puede poner en duda, o sea, pero ¿usted de qué va? Si en ciencia no hay nada demostrado, está todo constantemente en revisión. En revisión. Así debería ser. O sea, decir que es incuestionable es pegarle una patada a la ciencia, totalmente. Pero la ciencia se basa en ser cuestionada, en que los principios y en que las conclusiones que se sacan puedan ser cuestionadas. Y por eso todos los artículos científicos se revisan por pares. Claro. Para cuestionar y poner contra la pared precisamente al de la tesis, al del artículo. O sea, si no... Son muchos los factores que conforman el clima de la Tierra, como para andar, digamos, resumiéndolo en el CO2. Son muchísimos esos factores. Bueno, en esto del cambio climático yo tengo que decir que el hombre, lo he dicho muchas veces, el hombre es capaz de contaminar mucho. Es cierto, sí, claro. Pero escapa al poder del ser humano el poder controlar el clima del planeta o poder controlar las tormentas solares. Eso no lo puede hacer el ser humano. Es de una arrogancia sin límites pensar eso, ¿no? Y como se inyectan miles y miles de millones de los contribuyentes en estos chiringuitos y en estas campañas que lo que intentan es revertir el supuesto cambio climático o ciclo climático, porque estas son cosas que han pasado siempre con ser humano y sin ser humano en toda la historia geológica de la Tierra, intentan revertir algo que no pueden. Yo digo, sería mucho más sensato y más productivo invertir esos esfuerzos y esos capitales en prepararte para lo que pueda venir, si es frío o si es calor, prepararte adecuadamente. Igual que con una pandemia como la que estamos pasando, hay que prepararse con mascarillas, con EPIs, con respiradores, con máscaras, con tal. Pues si resulta que va a venir el frío, hay que prepararse para ello. Y si va a venir el calor, también. Que por cierto, la mayoría científica dice que va a venir el frío, pero no se atreven a decirlo en voz alta porque cuando salen ante una cámara, como todos los científicos tienen jefes que les pagan, pues evidentemente las empresas e instituciones que les pagan les dicen lo que puedes y lo que no puedes decir ante una cámara. Pero se ha publicado, algunas universidades con carácter público, en público, estoy recordando, me parece, no sé si es en East Anglia, pero creo recordar que en cualquier caso era una universidad británica, eso sí, hizo un estudio donde decía que de aquí al 2030 lo que cabía esperar era un enfriamiento. Sí, esto es del 2017, hace 3 años ya, y qué poco se ha prodigado en los medios. Sí. No veo telediarios que hayan comentado esto, nada. Bueno, efectivamente, los científicos, algunos se han atrevido a publicar esto porque llevan años estudiándolo y es que todas las evidencias apuntan a eso, a que vamos, en concreto, la doctora Valentina Zarkova de la Universidad de Northumbria, en Reino Unido, eso y todo su equipo, publicó que íbamos directos a un enfriamiento que empezaría en este año 2021, el año de Filomena, qué casualidad. Bueno. Y este enfriamiento iba a llevar a una pequeña edad de hielo hacia el 2030 y que iba a durar durante unos 30 años más o menos, esa pequeña edad de hielo, incluyendo el congelamiento del río Támesis. Esto ha sido publicado en la revista Astrophysics and Geologics en el año 2017 y todo el equipo de la doctora Zarkova llevan años estudiando los máximos y mínimos solares y cotejándolos con todos los datos que se tienen históricos, etcétera, y llega a la conclusión de que, claro, vamos a un mínimo de Maunder. Los mínimos solares son cuando ya no hay tormentas, no hay manchas solares. El Sol tiene una baja actividad en ese momento. ¿Te refieres a los ciclos de 11 años que pasa más o menos el Sol? El Sol tiene unas épocas cíclicas en las que tiene una gran actividad de tormentas, de manchas solares que generan tormentas. Y aumentaría la temperatura. Aumentaría la temperatura, efectivamente. Y por otro lado, están los mínimos. En concreto, el mínimo mínimo es el llamado mínimo de Maunder. Cuando la Tierra ha pasado por esos mínimos de Maunder solares, ha coincidido siempre con periodos de frío, de glaciación. El último fue en el siglo XVII.
Norteamérica. La pequeña edad de hielo que se llama. Y Europa tuvimos la pequeña edad de hielo coincidiendo con ese mínimo de Maunder. Pero entonces te tengo que hacer una pregunta. Esta afirmación no tiene que ver, pues, con la actividad del ser humano. Lo digo por lo siguiente, porque efectivamente ellos al principio, los calentólogos, lo que proclamaban era el calentamiento global. Ahora se han agarrado para hacer la apuesta segura, haga frío o calor, salen ganando seguro. Lo que les interesa es que haya alguna desviación de lo que es estadísticamente climático, porque el clima es una estadística, no es nada fijo y tal. Bueno, entonces la cuestión es, ellos achacan esos cambios a un origen antropogénico, es el ser humano que está tal. De lo que estamos hablando no es de eso, es de un cambio climático ligado esencialmente a la actividad solar. Solar, sí, sí. Hay una verdad científica aceptada mayoritariamente, que el astro rey, la radiación cósmica y en fin, todo lo que genera la atmósfera, el vapor de agua y, por supuesto, los ciclos de Milankovitch que hemos visto en la pieza y que no es una teoría, está demostrada ya. Ha dejado de ser una teoría, esto influye en el clima, evidentemente, en más frío o más calor, periodos glaciales o interglaciales. Y el ser humano, ante eso, por mucho CO2 que emita la atmósfera quemando el resto de combustibles fósiles que nos quedan en el planeta, no puede hacer absolutamente nada. Por cierto, que esto nunca se dice, y voy a aprovechar aquí, siempre se me olvida, porque como el tiempo es limitado, pues al final siempre, oye, nunca, quiero explicar esto y nunca puedo. Pues adelante. La trampa del CO2. Pareciera que el ser humano está generando un CO2 que se saca de la chistera y que no estaba en el planeta. No, o sea, todo el mundo sabe el ciclo del CO2 como es un gas atmosférico que es atrapado por las plantas, ¿verdad? Pasa a la Tierra y luego en la descomposición vuelve otra vez a la atmósfera. Eso lo saben igualmente los niños de primaria, sí. Porque se estudia. Bueno, ¿qué pasó? Que con los combustibles fósiles hubo una trampa. Es decir, toda esa materia viva, vegetal y animal, del Jurásico, del Cretácico, de cuando se generaron los grandes depósitos de carbón y de petróleo de nuestro planeta, quedaron enterrados y sepultados, y el CO2 que tenía que haber ido a la atmósfera nunca fue, quedó atrapado ahí. Pero es el CO2 que hay en el planeta, o sea, en el planeta hay el carbono que hay, el oxígeno que hay, el agua que hay, no hay más. O sea, el hombre no está generando un CO2 extra del planeta, no. Es el que había, que en su momento no regresó a su madre atmósfera, no regresó, y ahora regresa. O sea, no hay más. De hecho, estamos... claro, la gente, claro, ningún científico se atreve a decir esto porque es que le despiden. Así es. Estamos, señores espectadores, ante una época de déficit de CO2. De déficit. Estamos, creo que en 480 partes por millón. Bueno, los periodos más florecientes del planeta Tierra ha habido 7.000 partes por millón, 4.000 partes por millón. Fíjate. Hablo del Cámbrico, del Jurásico, de épocas geológicas. O sea, 10 veces más, y de ahí para arriba. Estamos, que es lo que tenemos hoy. O sea, nos venden que es que hay un exceso de CO2, de carbono, por la culpa de la quema de combustibles fósiles, de un CO2, de un carbono que debería de estar en la atmósfera. Bueno, pero además, don Alex, incluso esto, vamos a ver, si la emisión de CO2, efectivamente un CO2 que quedó atrapado, que debería haber estado en la atmósfera, bien, pero si esto produce un calentamiento, contribuye en algo a elevar la temperatura. Además, no estamos hablando de que se eleve la temperatura a 20 grados, estamos hablando de incrementos pequeños en general. Pero dado que vamos, o que se afirma que vamos a una época de enfriamiento, si verdaderamente fuéramos a esa época de enfriamiento, lo que haría sería equilibrar las temperaturas. Claro. Claro, de todas maneras, claro, lo que dices tiene mucha razón, don Fernando, pero todo esto de que años 70, el problema era el frío. Sí, tenían claro que íbamos a una edad de hielo de nuevo y entonces había que calentar, y entonces fue cuando surgió todo el tema porque vamos por partes, a finales del siglo XIX, Svante Arrhenius, premio Nobel sueco, descubre los gases de efecto invernadero. Vale. Por cierto, pariente familiar de Greta Thunberg. Sí, cierto. Casualidades de la vida. Sí, señor. Luego, Guy Stefan Calendar
descubre el que antes no se le llamaba efecto invernadero, sino efecto calendar. Bien, 1920 y tanto, me parece recordar que fue, o por ahí. Sí. Y luego James Hansen, aquel astrónomo de la NASA que en el Senado de los Estados Unidos acusa directamente a los gases de efecto invernadero de calentar la Tierra. O sea, hace la amalgama y a partir de ahí, año 55 creo que fue, a partir de ahí empieza la hecatombe porque ya alguien dice que el culpable es el CO2. Bueno, y a partir de ahí, ningún científico, porque claro, te venden que, oye, que esto se sabe fíjate, desde los tiempos de Svante Arrhenius, finales del siglo XIX. Y sí es cierto, la teoría es muy antigua. Es cierto, o sea, te dicen como que hay que ser muy idiota para ir en contra de algo que tiene tantos años probado, ¿no? Y ciertamente tiene muchos años probado, nadie lo niega, pero nadie niega, o sea, es muy antigua, pero nadie niega el efecto invernadero. Existe, está demostrado el efecto invernadero. Como si estuviéramos en contra del efecto invernadero. No, eso no te lo dicen. Resulta que todos los científicos, antes no había calentólogos, no había, bueno, calentólogos, meteorólogos, climatólogos, científicos del clima, no existían. Antes no, antes eran un grupo nutrido de expertos en la ciencia de la atmósfera, etcétera. No eran los que son hoy chupando del bote, ni mucho menos, y a nadie antes del año 88, 1988, se le ocurrió hablar nada de esto, pese a que Hansen en el Senado dijera que era el calentamiento culpa de los gases de efecto invernadero, pero a nadie se le ocurre, a ningún científico se le pasaba por la cabeza, y de hecho yo creo, en mi honesta opinión, que dentro de 100 o 200 o 1000 años se reirán de estas tonterías que estamos hablando en el siglo XXI sobre el cambio climático. Entonces, ¿qué pasa a partir del año 88? En el año 88 hay una inyección de dinero brutal, y durante una década brutal hacia el clima, las ciencias del clima. Y a ello contribuye doña Margaret Thatcher, que ya hemos mencionado aquí, que estaba deseosa de copiar el modelo sueco e implantar la energía nuclear en Gran Bretaña, y entonces dice, demuéstrenme ustedes que el CO2 es el culpable del calentamiento global, y van a tener dinerito extra. A partir del año 88, una inyección de dinero brutal, se multiplican por 100 los climatólogos, los meteorólogos, y claro, todos entienden que para tener esas subvenciones hay que demostrar el calentamiento global antropogénico. Claro. Y de aquellos barros, estos lodos. Pero no ha cambiado nada. No hay nuevas pruebas teóricas, ni mucho menos evidencia empírica desde finales del siglo XIX con Svante Arrhenius. No hay nada nuevo que diga, que indique que hay una prueba de que esto antes era motivo de controversia y ahora también no. Antes a ningún científico le importaba lo más mínimo, ni siquiera Calendar, ni siquiera, que decía que era beneficioso para la humanidad. No ha habido una aportación, salvo el palo de hockey, el gráfico de este impresentable del señor Mann, que se jacta de tener un vehículo híbrido que vale una pasta, supongo que con el dinerito que le han pagado por hacer su gráfica fraudulenta, ¿verdad? Y va diciendo por ahí, bueno, desde su torre de marfil y su nivel moral, que está por encima de todos los consumidores de gasolina, etcétera. Fraudulenta, que dice Don Alex, pero que no es porque lo diga Don Alex, sino porque lo ha dicho un tribunal. Sí, una corte de Canadá que le ha condenado, incluso a costas, porque recordemos que este señor perdió un juicio contra Tim Ball de la Universidad de Canadá, no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, Michael Mann es de la de Pensilvania y Tim Ball, el profesor Timothy Ball, es de una universidad de Canadá, no me acuerdo ahora el nombre, y le acusó de mentir directamente en la gráfica y de inventarse pruebas falsas. Utilizó las pruebas de 3 coníferas para marcar los anillos de los árboles y ver si había habido otros calentamientos en épocas anteriores, y utilizó 3 coníferas que solamente viven en una parte muy reducida de Estados Unidos. Sí, no, fue... Y claro, no vale. Y el tribunal le dijo, usted o me aporta las pruebas de cómo ha hecho la gráfica o le condenamos. Y el otro dijo, no se las voy a aportar, condénenme ustedes porque además tienen derechos de autor. Un científico. Verdaderamente tremendo. Seguiremos retomando el tema del sol, el cambio climático, la influencia que tiene inmediatamente después de la publicidad. Antes de la publicidad nos vamos a la hemeroteca. Rápido. Y nuestra hemeroteca nos trae un titular
que dice que Sánchez destaca el compromiso de España con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. Bastante reciente el titular. Bueno, miren, España está padeciendo más que ningún otro país las consecuencias de la pandemia y las está padeciendo en términos sanitarios y sociales. España económicamente es hoy una ruina y va camino de serlo aún más. Oficialmente hemos superado los 4 millones de parados. La realidad es que excedemos esa cantidad ampliamente, sin contar los ERTES, muchos de los cuales ya se están convirtiendo en ERES. Pues bien, en esta situación Sánchez sigue adelante con la Agenda 2030, que gira en torno a la adopción de las llamadas políticas verdes. ¿Qué son las políticas verdes? Pues verá usted, una serie de medidas que va a pagar usted en el nombre de la salud del planeta, un invento que reportará a las élites globalitarias miles de millones mientras le envían a usted al paro o a la ruina. Lo llaman verde por no llamarle robo. Ya sabe, usted no tendrá nada, pero será feliz. Ellos sí, ellos lo tendrán todo, pero todo, todo, todo. Publicidad. Y dada la importancia del sol en la conformación del clima, lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con esto, la cuestión de las llamaradas solares y de la influencia que tienen, como digo, en la temperatura y en el clima de nuestro planeta. El 28 de enero de 2014, el observatorio IRIS de la NASA fue testigo de la más fuerte erupción solar desde que se lanzó en el verano de 2013. Las llamaradas solares son explosiones de rayos X y luz que fluyen hacia el espacio, pero los científicos aún no saben cómo se desencadenan. IRIS se fija en una capa de la atmósfera inferior del Sol, justo por encima de la superficie, con una resolución sin precedentes. Sin embargo, no puede mirar a todo el Sol al mismo tiempo, por lo que el equipo siempre ha tenido que tomar decisiones sobre qué región podría proporcionar observaciones más útiles. El 28 de enero de 2014, los científicos descubrieron una región activa magnéticamente en el Sol e IRIS se centró allí para ver cómo se comportaba el material solar bajo fuerzas magnéticas intensas. A las 9:40 hora internacional, surgió de la zona una erupción moderada, marcada por una llamarada de clase M, la segunda más fuerte después de la clase X, enviando rayos X y luz al espacio. IRIS estudia la capa de la atmósfera solar llamada la cromosfera, que es clave para regular el flujo de energía y materia que viaja desde la superficie del Sol hacia el espacio. En el camino, la energía calienta la atmósfera superior, la corona, y a veces se producen brotes como este. Y es que la NASA está muy interesada en entender mucho mejor cómo funcionan las llamaradas solares. Pues don Alex, también por razón de las llamaradas solares, la atmósfera es básica para que, en fin, los efectos de esta actividad solar, en ocasiones desusados, no lleguen a la Tierra de un modo excesivamente perjudicial para la vida. Mire, en la atmósfera tenemos en las gases de efecto invernadero, los conoce, CO2, ¿no? Dióxido nitroso, tal, hidróxido nitroso y vapor de agua. El planeta nuestro pues tiene un porcentaje de agua que todo el mundo conoce que es abrumador en comparación con la parte terrestre, ¿no? Es básicamente agua el planeta, ¿no? Con lo cual el vapor de agua es el que más tiene que decir en todo lo relativo a la atmósfera. La ciencia ha dejado claro, por activa y por pasiva, aunque a los científicos no se les deje hablar con libertad cuando contradicen la voz de sus amos, que los factores que intervienen en los ciclos climáticos de nuestro planeta son, por este orden, el Sol, como hemos visto en la pieza, la radiación cósmica y el vapor de agua, básicamente. Luego hay otros como si la vulcanología, etcétera, que también emiten gases a la atmósfera, pero básicamente el vapor de agua es el gas de mayor poder calorífico de efecto invernadero que tenemos. Ni CO2, ni metano, ni nada, vapor de agua. Bien, la prospección y el análisis de los bloques de hielo fósil ártico y antártico ha demostrado que los periodos de frío y de calor de la Tierra, que son registrables a través de los gases de efecto invernadero acumulados en esos bloques de hielo fósil, demuestran que se produce un calentamiento de la atmósfera, esto está registrado, y 800 años después sube el nivel de CO2. Es decir,
que el aumento en los niveles de CO2 es consecuencia y no causa del calentamiento. Claro. Esto lo dice el registro fósil y además te explica la ciencia, te explica... ¿Y por qué 800 años? Pues porque los océanos son tan grandes que tardan muchísimo tiempo en calentarse de abajo arriba. Así es. Entonces, esto es incontrolable por el ser humano, como venimos diciendo. Sin embargo, en nuestros días existen personajes que son el perejil de todas las salsas, que nos gobiernan desde el globalismo y que juegan a ser Dios. Uno de ellos es el señor Bill Gates, que no contento con ser el oráculo de Delfos de todas las pandemias, porque lo viene avisando en todos los foros cómo va a ser el desastre y el holocausto de la humanidad, pues ahora ha dicho que el mayor problema, evidentemente, como usted muy bien ha citado en la entradilla del programa, no es la pandemia, sino el calentamiento global y que hay que atajarlo. Y él lo quiere atajar poniendo un dedo y tapar el sol, ¿verdad? O tapar la luna en este caso, como dice el refrán. ¿Y qué es lo que va a hacer? Tapar el sol. Él quiere tapar el sol y ha puesto en marcha un proyecto faraónico para, con la colaboración de científicos de la Universidad de Harvard, para intentar expulsar mediante aerosoles y con globos aerostáticos a 20 kilómetros de altura aerosoles de carbonato cálcico que hagan de escudo para la radiación solar y que la radiación solar se desvíe a otro sitio y no llegue a la Tierra y así poder enfriar el planeta a los grados que a él le convenga. Y nadie sabe, claro, porque nadie sabe, los científicos no están muy de acuerdo, dice, y que esto en laboratorio se podrá probar, pero tú suelta todo eso en la atmósfera y a ver qué pasa. Igual el Sol a partir de entonces ya no es capaz de relacionarse con el planeta como lo había hecho hasta ahora. Vaya usted a saber, los experimentos con gaseosa, le dicen muchos. Esto, don Alex, perdóneme, porque es que puede haber gente que nos esté oyendo y esté diciendo, pues estos tipos han tomado unas copas antes de empezar, ¿no? O sea, esto lo pueden encontrar ustedes tranquilamente en el buscador, que no voy a decir, o en cualquier otro buscador que tengan en su ordenador. Se lo voy a leer textual. Sí, lea usted, lea usted. Según explica la revista Forbes, perdón por leer, pero ya que vamos a los datos concretos, según explica la revista Forbes, la solución del carbonato de calcio se lanzaría como aerosol y no sería dañino para el ecosistema, según ellos, en un proyecto denominado Experimento de Perturbación Controlada Estratosférica, EXCOPEX. Esto se va a probar en junio de este año en una localidad sueca, Kurinka, creo que se llama, o por ahí, no, es Kiruna. Una localidad. Se va a probar a ver si funciona. Y si funciona, como este hombre tiene el dinero que quiere, por cierto, uno de los personajes que más contamina, si no el que más, del planeta Tierra, estamos en sus manos. Es decir... ¿Tiene complejo de Dios, Bill Gates, o algo...? Porque si no, uno no se lo explica. Hablaba usted antes de metano y me estaba acordando precisamente de Bill Gates porque está utilizando la excusa del metano, según él, la razón del metano, es una excusa, para acabar con la ganadería. Está pidiendo que se acabe con la ganadería del mundo y que nos dediquemos a comer filetes hechos con no sé qué extraños hierbajos. Y que dice que de momento muy buenos no están, pero que da palabrita al niño Jesús que en 2 o 3 años ya serán bien comestibles. Este señor no tiene freno. Lo que pasa es que nadie mira de dónde viene el talonario de estas cosas. Porque es que resulta que Bill Gates, es dueño de 6 empresas de alimentación, multinacionales de la alimentación, que experimentan con carne sintética. ¿Verdad? Y que ya tienen en el mercado sus hamburguesas de carne sintética. Hacen hamburguesas, porque no creo que nunca puedan hacer un cochinillo, ni un cordero asado, o sea, que puedan reconstruir el bicho entero. No. Ni siquiera un entrecó. Yo creo que la hamburguesa todo picado para que no veas de comer, ¿no? Y por ahí te la colará. Pero este hombre tiene, él quiere vender sus hamburguesas veganas, su carne sintética, y está diciendo que los países occidentales deberían pero lo dice abiertamente, se quita sin máscara, hay que comer carne sintética, señores. Y lleva diciéndolo ya desde que están sus hamburguesas en el mercado. Tiene 100.000 hectáreas compradas en diversos estados de Estados Unidos para plantar sus basuras. O sea, a lo mejor no le crecen una vez que tape, un efecto autoboomerang, igual tapa el sol y ya no le crecen sus hierbajos
¿sabes? O sea, que decir que el tipo a lo mejor está tirando piedras contra su propio tejado. Bueno, hay que decir, don Fernando, para que la gente lo tenga claro, porque ni usted ni yo nos hemos tomado unas copas antes de No, lo hacemos siempre después, pero antes les damos la palabra de que no tomamos nada. Hay que decir que la ganadería, por más que vendan los de la verdad única y los de la Agenda 2030 y el globalismo, que los ganaderos son los culpables del calentamiento global porque las vacas se tiran unos pedos de metano increíbles, el metano sale de muchos sitios más, no solamente, por cierto, también de las personas. Todos emitimos metano y el metano sale más por la respiración, por la exhalación del aire que respiramos, que por los pedos de las vacas, las pobres vacas, que además tengo que decir que esto se soluciona, los ganaderos lo tienen solucionado hace mucho tiempo, es decir, la vaca produce esa flatulencia por comer hierba, pero si das cereales ya no hay metano en las flatulencias de las vacas. Esto es una verdad, esto sí que es una verdad incuestionable. La ganadería, la agricultura contamina y deforesta y destroza el planeta 100 veces más que la ganadería. Porque para cultivar hay que deforestar. Está clarísimo. Es decir, tú quieres cultivar algodón, quieres cultivar maíz, quieres cultivar trigo, arroz, lo que sea, tú tienes que deforestar. Incluso las hierbas de Bill Gates. Incluso las hierbas de Bill Gates. Hay que deforestar. A lo mejor se las fuma Bill Gates. Bueno, tiene, en fin. No sé, no, digo, por las cosas que dice este hombre, porque hoy ha anunciado esta semana que va a crear un Ministerio de la Verdad Mundial para controlar las fake news. Sí. Este hombre, de verdad, no tiene freno. No tiene freno. No, cuando uno tiene ese capital y ese dinero y va de filántropo por la vida, pues yo creo que te importa un bledo lo que puedan opinar de ti. Pero que él se dedique a lo que quiera, pero que nos deje a los demás viajar en avión si queremos, comer carne, las cosas, tomar el sol. Señor Gates, queremos tomar el sol, sin mascarilla, si puede ser. Si convence a sus amigos para que nos la quite, se lo agradecemos. Mucho se lo agradecemos. El espíritu de los dictadores siempre aflora de alguna manera. No quisiera, al hilo de esto del metano y de todos estos, no quisiera dejar de leerle dos líneas. Un minuto nos queda. Un minuto, bueno, mire, el señor Joachim, a ver, lo tengo por aquí, del Max Planck de Hamburgo, bien, aquí lo tengo, Joachim Marotzki, meteorólogo del Max Planck de Hamburgo, en un artículo de Spiegel de hace muy poquito, este es uno de los principales firmantes del último informe del IPCC. No es un cualquiera. Bien, este dice, a respecto de los puntos de no retorno climático, perdonen que lea textualmente, no, abro comillas, no podemos descartar los puntos de no retorno, pero la evidencia de tales puntos hasta ahora ha sido bastante débil. Un calentamiento de 2 grados probablemente podría hacer que la capa de hielo de Groenlandia se derritiera, provocando que el nivel del mar subiera 7 metros a largo plazo, lo que sería un cambio muy dramático. Pero incluso si lo hiciera, el proceso, don Fernando, señores espectadores, lo dice este señor, tardaría 3000 años. Nadie dice eso. Todos los demás supuestos puntos de no retorno, como la detención de la corriente del Golfo o el derretimiento de la Antártida Occidental, son poco probables en un futuro previsible. Y concluye, desafortunadamente, a menudo perdemos nuestro sentido de la proporcionalidad en el debate climático. Firmante principal del último informe del panel intergubernamental por el cambio climático de la ONU. 3000 años, pues Bill Gates desde luego no lo va a ver, Jordi Hurtado no lo sé, pero Bill Gates seguro que no lo va a ver, ya le digo yo, o sea que no se preocupe tanto, señor Gates, y déjenos vivir un poco, y viva usted también un poquito, en lugar de dar la tabarra, ande, que lleve tanta gloria como paz deja. Nos vamos con la frase de la noche. Por cada buena razón que hay para mentir, hay una mejor razón para decir la verdad. Y es de Bob Bennett. Muy buenas noches.